La llama titubea como si respirara. El calorcito le roza la mejilla y el aroma del chocolate tibio le sube por la nariz, dulce y limpio, como la infancia que apenas recuerda. Hay risas alrededor. Alguien tararea las mañanitas. Una voz de hombre le dice con ternura: «Pida un deseo, señorita». Dalia no ve la luz, pero siente la vibración de varias palmas que se juntan. Siente que no está sola. Hincha las mejillas y sopla. La vela se apaga. Por primera vez en años, el silencio que sigue no duele. Es un silencio de abrazo. Horas antes, esa escena era impensable. Ese mismo día comenzó con un timbre que no sonó. La casa de piedra en Lomas estaba en orden perfecto, como un hotel sin huéspedes. Dalia palpó la mesa del desayunador, contó mentalmente los pasos, abrió la papelera donde guardaba su bastón plegable. La cocinera, una mujer de voz cansada, le dejó un pan y una fruta. Nadie le cantó feliz cumpleaños. Su padre, el señor Héctor Salgado, CEO de una cadena de hoteles, había prometido cortar el día a las 6 para cenar con ella. Promesas que se repetían como anuncios de temporada. Siempre elegantes, siempre huecos. Dalia no llora en público, ni siquiera cuando se queda sola. A los 2 años perdió la vista por una fiebre obstinada. Desde entonces, aprendió a moverse en silencio por mansiones donde todo estaba controlado, menos el afecto. En los pasillos lustrados, su bastón apenas tocaba el piso. Conocía las molduras por el tacto, los muebles por el olor de las maderas. Tenía 18, un oído fino y una memoria de sonidos. Cacerolas, puertas que cierran suave, el murmullo de la fuente del jardín. También sabía distinguir el paso de su padre, que ya casi no escuchaba. A media mañana, el celular vibró. Un mensaje breve, enviado por la asistente de Héctor. Surgió viaje urgente. Reagendamos cena. Felicidades. Dalia sostuvo el aparato en la mano un rato largo, como si el metal pesara más que de costumbre. No respondió. Se fue a su cuarto, pasó los dedos por un cuaderno de braille y escribió una sola línea. «Hoy me elijo yo». La frase le salió derecha sin temblor. Era pequeña, pero para ella fue un gesto de orgullo. La idea llegó con el recuerdo de un olor, chocolate tibio. Cuando niña, una señora de la colonia Doctores, amiga de la niñera, horneaba unos pasteles humildes que sabían a casa. A Dalia le gustaba acercar la cara a la cubierta de chocolate para sentir ese vapor dulce y repentino que roza la piel. El cuerpo recuerda con olores lo que la vista niega. Se puso un vestido sencillo, con tejido que le acariciaba los brazos. Se abrochó una pulsera, plegó el bastón y llamó un taxi. El chofer puso un bolero de la radio. Dalia agradeció en voz baja. El auto olía a plástico tibio y a limpiador de pino. Le gustaba que el conductor hablara poco. A veces el silencio es un lenguaje más respetuoso. Cuando el taxi entró a la Doctores, el aire cambió. Frituras, pan recién hecho, tortillas inflándose en un comal. Dalia sonrió sola, como quien reconoce un viejo barrio por el perfume. Pidió que la dejaran frente a una lonchería con toldo rojo. El bastón golpeó leve el borde de la banqueta. Un niño pasó corriendo y el viento le trajo el eco de su risa. Dalia entró con paso lento. El lugar tenía mesas de metal, un ventilador que giraba con paciencia y una radio que zumbaba bajito. El mesero, voz joven, olor a jabón, se acercó. «Buenas tardes, señorita. ¿Qué va a pedir?» «Quisiera un pastel pequeño con cobertura de chocolate y una velita. Es mi cumpleaños». El muchacho se quedó callado un instante, atrapado por el detalle de la vela. «Claro que sí», anotó con prisa. Dalia sintió, como una corriente corta, la mezcla de sorpresa y ternura de esa pausa. Se sentó en una mesa junto a la pared. Pasó la yema de los dedos sobre el guardanapo, alisándolo una y otra vez, como si allí hubiera una clave para sostener el día. El aroma del chocolate tibio vino de la cocina, tenue al principio, luego más claro, más cercano. Cerró los ojos, no por necesidad, sino por costumbre, y respiró hondo. «Dios aprieta pero no ahoga», se dijo en un susurro. Recordó la primera vez que su padre la llevó a un evento de la empresa. Muchos flashes, muchos apretones de mano, discursos.
Alguien la presentó como la nena de Héctor. A ella le pareció que hablaban de un accesorio. Desde entonces, las fotos familiares eran vitrinas con reflejos. Ella estaba, pero no contaba. No hay mal que dure 100 años, añadió, medio en broma, medio en defensa. Ese día, sin embargo, no quería pensar en él. Quería pensar en el chocolate, en la vela, en el calor. El mesero regresó con pasos cuidadosos. Colocó el plato frente a ella. Dalia oyó el tintineo de la cucharita contra la loza, el roce del papel en el fósforo. No encendió la vela, obedeciendo ese pudor cariñoso que a veces tienen los extraños. Esperó a su señal. Ella rozó con la uña la orilla del pastel. La cubierta tembló apenas. El aroma del chocolate tibio llegó entero, generoso. Dalia se sintió de pronto muy sola y al mismo tiempo muy capaz. Micrópico leve pero claro. No dependía de nadie para celebrarse. Ese pensamiento le calentó el pecho. En la mesa de atrás una familia comentaba de trabajo. En otra, una mujer reía con carcajada franca. Dalia se dejó llevar por las voces como quien se mece en una hamaca. Entonces el sonido de la puerta rompió el patrón. Pasos cansados, una respiración con esfuerzo y una voz de niña que decía: «Papi, tengo mucha hambre». Entraron dos, un hombre y su hija. El aire les traía el olor a sol y a sudor limpio, ese cansancio honesto del que viene de trabajar. Llevaban uniforme sencillo, la niña trenzas apretadas y tenis con suela desgastada. El mesero los ubicó cerca de Dalia, quizá porque la mesa junto a la suya estaba libre. La niña se acomodó sin hacer ruido. El hombre pidió un par de tortas, una agua de Jamaica y unas papas. Habló con la calma del que no tiene prisa para lo importante. Dalia percibió esa cadencia y algo en ella se aflojó. Hay ritmos que curan, aún antes de palabras. Fue la niña quien notó el pastel. Dio un respingo disimulado y susurró: «Papi, mira». El hombre volvió el rostro en dirección a Dalia. Ella, movida por ese sexto sentido de quien aprende a leer el aire, sonrió hacia la voz. No fue una sonrisa de defensa, sino de bienvenida. El hombre dudó, como si preguntarse algo que a veces no se pregunta, si alcanza su lugar para compartir. Entonces, con cuidado y respeto, habló: «Buenas tardes. Disculpe, ¿podemos sentarnos con usted?». La frase cayó suave, como una manta tibia en tarde de lluvia. Dalia giró la cabeza hacia él, sorprendida por el modo en que la trató. «Usted, no tú, no mi niña». Un trato digno, sin condescendencia. Por un segundo quiso decir que estaba bien así. La costumbre del aislamiento pesa, pero el olor del chocolate tibio volvió, profundo, como una mano que la empuja hacia la vida. Pensó en su cuaderno de braille, en esa línea escrita en la mañana: «Hoy me elijo yo, y elegir también puede ser abrir un lugar a otros». «Claro», dijo con una voz que encontró tersa de seda. «Me llamo Dalia». «Mucho gusto, Dalia. Yo soy Rafael, y ella es mi hija, Luz». «Hola, señorita Dalia», dijo la niña, y la palabra «señorita» le colgó a Dalia del corazón como un dije. Luz acercó su silla, sin invadir el espacio. «Ese pastel se ve precioso», agregó, y luego corrigió con timidez: «Bueno, huele precioso». «Es de chocolate», respondió Dalia, y no pudo evitar una risa breve. «El mejor perfume. Eso dice mi abuela, al mal tiempo, buena cara. Y chocolate», soltó Rafael, y los tres rieron a la vez, coincidiendo como si ya se conocieran de antes. El mesero trajo la comida de Rafael y Luz. A Dalia le ofreció encender la vela. «Si quiere, esperamos a que usted esté lista», dijo. Dalia tocó con la punta del dedo la cera fría, pero negó con la cabeza. «En un ratito». Rafael no presionó. Se acomodó despacio, como para no espantar algo frágil. Platicaron primero de cosas pequeñas. Luz describió los colores del local, las servilletas con bordes rojos, la camiseta del mesero. Dalia escuchaba y, para donar algo a cambio, le contó cómo distingue las monedas por el borde, cómo reconoce el paso de las personas por la manera en que arrastran los pies o levantan los talones. Luz aplaudió bajito cada vez que Dalia hacía un truco de oído. «¡Qué padre!», decía, con un brillo que Dalia imaginaba más que veía. Rafael preguntó con pudor:
¿Dónde había aprendido a moverse tan segura? Dalia habló de su maestra de movilidad, de los ejercicios con el bastón en una plaza vacía. Me sé de memoria la ciudad por los sonidos, dijo, y enumeró: el riel de una bici, un silbido de vendedor de camotes, la vibración lejana del metro. La doctore suena a fritanga y a vida, añadió, y Rafael rió con orgullo del barrio. En un momento, Luz se inclinó hacia Dalia, y sin pedir permiso en palabras, pero pidiéndolo con toda la cara, le tomó la mano. Dalia dejó que la pequeña palma se posara en la suya. La niña describió el pastel despacio, con dedicación, como si estuviera pintando. La cubierta es lisa y brilla como espejo de café, y la velita es blanca, delgadita, derechita como un soldado. Tiene un hilito gris arriba, y hay unos granulitos. Uy, parecen estrellas chiquititas. El aroma del chocolate tibio se elevó otra vez, más nítido por la proximidad. Dalia sintió que algo, por dentro, se desanudaba. Micropico de ternura. No era el pastel, era la voz que lo narraba. Se dio cuenta de que llevaba años aceptando la rutina del aislamiento, como quien acepta que el sol sale por donde sale. Rafael, atento, percibió ese temblor y lo cubrió con palabras sencillas. Si quiere, cuando esté lista, le cantamos. Somos pocos, pero le sale bonito a Luz. Dalia apretó los labios. Una parte de ella, la que aprendió a no pedir, quiso decir que no hacía falta. Otra, la que había escrito «Hoy me elijo yo», dijo que sí. «Me gustaría», murmuró. Rafael asintió. No hubo ceremonias. Rompieron papas fritas, compartieron anécdotas. Luz contó que su papá trabaja en un taller y que hoy salieron más tarde porque una máquina se descompuso. «Pero ya ve, Dios provee», dijo Rafael, sin exhibición, con esa fe cotidiana que se guarda en los bolsillos. Dalia escuchó, sosteniendo la taza de café con las dos manos, para entrar en calor. Afuera, alguien gritó una oferta. Adentro, el ventilador gimió con su quejido de viejo amigo. Entre mordidas y risas, se dibujó una complicidad nueva. Rafael no preguntó por el padre de Dalia, ni por su dinero, ni por su ceguera más de lo necesario. Le preguntó por su música favorita, por si le gustaba caminar cuando llueve, por la textura de la corteza de los árboles. Dalia habló de boleros, de la lluvia que huele a tierra, de una jacaranda cuya corteza parece mapa en braille. Tampoco preguntó a Rafael por su esposa. La ausencia se sentía, pero el respeto la volvió ligera. ¿Le da miedo cruzar calles?, quiso saber Luz. «Me da prudencia», respondió Dalia, y se escucharon sonreír. Cuando el plato de las tortas quedó casi vacío y la jarra de Jamaica dejó de sudar, Rafael miró a Dalia con una seriedad afectuosa. «Creo que ya es momento, si usted dice», sugirió, señalando sin señalar la velita. Dalia respiró. Su corazón, que al principio había latido como si subiera una escalera, se estabilizó. Tocó una vez más el borde del pastel. El olor del chocolate tibio la abrazó por completo. «Sí», dijo, «es momento». El mesero apareció con el fósforo, atento a la escena. Dalia inclinó un poco la cara hacia la llama que no vería, pero cuya vida sentiría en el calor mínimo contra su piel. Luz pegó las palmas, preparada. Rafael bajó la voz, como quien entra al patio de una iglesia. La radio, por suerte, eligió callar justo al encenderse la vela. La chispa hizo su pequeño ruido, como una campanita. Dalia no pidió deseos. No sabría por dónde empezar, pero pensó en la línea de su cuaderno, en la niña que le sostenía la mano, y en el hombre que había preguntado con respeto si podía sentarse. Pensó que tal vez la riqueza no era lo que su padre creía. Tal vez la riqueza olía a chocolate tibio y sonaba a risa compartida. Abrió los labios para hablar, y su voz encontró otro tono, más hondo, como si por fin tuviera permiso de salir. «Gracias», dijo, y en esa palabra cabía el día. La llama, viva, bailaba casi imperceptible. Rafael comenzó a tararear la primera nota, y Luz lo siguió. Dalia inclinó la cabeza hacia la música, y por una vez no se escondió del gesto. El ventilador hizo una vuelta lenta, el mesero se detuvo a prudente distancia, y la puerta de la calle dejó pasar un soplo que no apagó nada, solo acarició.
En el borde de su piel, el calor de la vela le dibujó un mapa. Así, en esa esquina modesta de la Doctores, la soledad aprendida de Dalia se resquebrajó, como la corteza de una jacaranda cuando la aprieta el sol. La voz de Luz seguía vibrando en sus oídos cuando sopló la vela. No fue un soplido fuerte, fue como dejar que el aire se escapara despacio, con cuidado de no romper ese momento. El calor de la llama se apartó de su mejilla y, por un segundo, le dio pena que se apagara. El silencio que siguió estaba lleno de algo nuevo para Dalia, compañía que no pesaba, que no exigía, que simplemente estaba. Rafael aplaudió suave y dijo: «Eso es, señorita Dalia, que la vida le regale muchos más». Luz, en cambio, golpeó las manos con fuerza y añadió: «Y que todos sean con pastel». Dalia rió, y esa risa salió más libre que en mucho tiempo. El mesero cortó una porción pequeña y se la sirvió. El tenedor chocó contra el plato, y Dalia se llevó el primer bocado. La textura húmeda, el sabor intenso del chocolate tibio, el azúcar que se quedaba en la lengua. Cerró los ojos, como si quisiera guardarlo en la memoria de sabores para siempre. Luz la miraba como quien observa a alguien abrir un regalo importante. «Está delicioso», dijo Dalia. Y Luz respondió sin dudar: «Porque lo está comiendo con nosotros». Ese comentario la tocó más de lo que pensaba. Ella había crecido rodeada de mesas largas, manteles caros y vajillas finas, pero casi siempre estaba sola o en medio de conversaciones donde su voz no contaba. Esa tarde, en una mesa de metal, con un pastel sencillo, sentía algo parecido a pertenecer. Rafael tomó un sorbo de agua de Jamaica y preguntó: «¿Siempre vive por aquí, Dalia?» Ella negó con la cabeza. «Vivo más al poniente, en Lomas. Es otro mundo». No dio más detalles. No quería que la pregunta siguiente fuera sobre hoteles o dinero. Él asintió, respetando el límite invisible. «Yo vivo a unas calles de aquí. Trabajo en un taller mecánico. Luz estudia en la primaria de la esquina». La niña intervino rápido. «Voy en cuarto. Me gusta leer cuentos, pero no me gustan las matemáticas». «Bueno, un poquito». Dalia sonrió. Le gustaba cómo Luz se corregía a sí misma. Pasaron varios minutos entre mordidas, comentarios y risas. A ratos Dalia se sorprendía escuchando sus propias palabras. No estaba calculando cada frase como hacía con extraños. Con ellos, hablaba sin miedo a que su ceguera fuera el único tema. Rafael tampoco parecía ver su bastón como una barrera, sino como parte de quien era. Cuando el pastel ya estaba a la mitad, Rafael revisó la hora y dijo: «Tenemos que irnos en un rato. Luz tiene tarea, pero si quiere, Dalia, podríamos acompañarla hasta donde vaya. No me gusta dejar a nadie solo, y menos de noche». Dalia dudó. Parte de ella quería decir que no, que estaba acostumbrada a manejarse sola, pero otra parte, la que se había sentido cálida al escuchar sus voces, quería prolongar ese instante. «Voy a pedir un taxi, pero si gustan esperar conmigo, me encantaría». Rafael sonrió, Luz también, y le ofreció terminar la última mordida del pastel juntas. Dalia aceptó, y la niña le guió la mano hasta el borde del plato. Cuando salieron de la lonchería, el aire fresco de la noche le recibió con olor a asfalto mojado y frituras lejanas. Dalia escuchó el crujido de las suelas en la acera, el eco de un televisor encendido detrás de una ventana y el latido acompasado de su propio corazón. Rafael caminaba a su lado, no por delante, no detrás, a su lado respetando su paso. Luz iba al otro lado, narrándole lo que veía. «Hay un perro blanco en la esquina, ahora está bostezando, y en la tienda tienen luces verdes y rojas». Esa narración, tan simple, le llenaba un vacío que no había sabido nombrar. Sentía que cada palabra pintaba el mundo para ella, pero sin pena, sin dramatismo, como si fuera lo más natural. Llegaron a la esquina donde debía esperar su taxi. Rafael se inclinó un poco y dijo: «Mealegra mucho haber entrado a esa lonchería hoy». Dalia sintió que la frase le quedaría guardada, como una flor entre páginas. «A mí también», respondió, y su voz tembló apenas. El taxi tardó más de lo esperado. Rafael y Luz no se movieron. En ese tiempo, hablaron de películas que escuchaban con audiodescripción, de recetas sencillas, de canciones antiguas. Luz le prometió que, si se volvían a ver, le leería un cuento que le gustaba mucho. Cuando por fin el taxi llegó, Rafael le abrió la puerta con cuidado y esperó a que ella se acomodara.
Cuídese, Dalia. Y feliz cumpleaños otra vez. Luz le dio un abrazo rápido, inesperado, que olía a jabón y a escuela. Dalia lo devolvió, conmovida. Mientras el taxi se alejaba, miró por la ventana oscura que no le mostraba nada, pero que esa noche estaba llena de voces y risas recientes. No sabía si volvería a verlos, pero sentía que algo, dentro de ella, se había movido. Esa noche, antes de dormir, volvió a abrir su cuaderno de braille. Bajo la frase, «Hoy me elijo yo», escribió, «Hoy me eligieron también». La mañana siguiente amaneció con un silencio distinto. No era el silencio hueco al que Dalia estaba acostumbrada en la casa, sino uno más blando, como si algo dentro de ella hubiera amortiguado la soledad. Se despertó tarde, con el aroma persistente del chocolate tibio todavía rondando su memoria. Era curioso, podía pasar días enteros sin recordar el gusto de un postre, pero esa vez el pastel seguía ahí, como si lo hubiera guardado en un rincón del corazón, y junto a ese aroma, las voces de Rafael y Luz se entrelazaban en un eco cálido. Bajó a la cocina guiándose por la baranda. La cocinera estaba ahí, removiendo algo en una olla. «Buenos días, señorita Dalia», dijo con su tono habitual, correcto pero distante. «¿Desayunará aquí?» «Sí, gracias», respondió palpando la mesa. Había pan y café. Tomó una taza y, mientras sorbía el primer trago, sintió la necesidad extraña de contarle a alguien lo que había vivido. No a la cocinera, no a una amiga, porque no tenía, pero sí a alguien que pudiera escuchar sin juzgar. Pensó en Rafael. No tenía su número. Tampoco sabía dónde quedaba exactamente el taller. Todo lo que sabía era que vivía a unas calles de la lonchería. Dalia dudó. ¿Sería muy atrevido volver tan pronto? Una parte de ella quería creer que el encuentro había sido único y que guardarlo así lo hacía más especial. Pero otra, más fuerte, sentía que había encontrado algo que necesitaba desde hacía años. Una conversación sin apuro, una compañía sin precio. Se bañó, eligió un vestido sencillo de algodón y tomó su bastón. Antes de salir, pasó la mano por la pulsera que había usado la noche anterior, como si fuera un amuleto. Pidió un taxi y dio la dirección de la lonchería. Mientras el coche avanzaba, reconoció los sonidos del centro. El claxon impaciente, el pregón de un vendedor de tamales, el silbido agudo del camotero. Todo le parecía más vivo. Al llegar, el local estaba medio vacío. El mesero de la noche anterior la reconoció enseguida. «Señorita Dalia, qué gusto verla otra vez». «Buenos días», dijo ella, sonriendo. «¿Sabe si el señor que vino ayer con su hija suele venir seguido?» El mesero dudó un segundo. «¿Rafael?» «Sí. Bueno, a veces pasa por aquí después del trabajo. Vive cerca». «¿Y el taller donde trabaja?» El mesero se rascó la cabeza. «Creo que está a 2 cuadras por la calle del mercado. Taller El Pistonazo. ¿Quiere que le indique?» Ella asintió y agradeció. Caminó con calma, contando mentalmente los pasos y escuchando el cambio de sonidos a su alrededor. Las aceras eran irregulares, con baches que sorteaba con el bastón. Percibió el olor a grasa y metal antes de llegar. El taller estaba abierto y el ruido de herramientas le confirmó que era el lugar. «Buenos días», dijo asomándose. Un hombre contestó desde adentro, pero no era Rafael. «¿Busca a alguien?» «Sí, a Rafael». El hombre levantó la voz para llamar. «Rafa, te buscan». Rafael apareció sorprendido. «Dalia, qué milagro». Ella rió con timidez. «Espero no interrumpir». «Para nada. Pase, pero cuidado con las mangueras». La guió suavemente por el brazo. «¿Todo bien?» «Sí. Ayer no le pedí su número. Quería agradecerle y quizás invitarlo a usted y a Luz a tomar algo, cuando puedan». Rafael se quedó callado unos segundos, como si calibrara la sinceridad detrás de esas palabras. Luego sonrió. «Claro que sí. Luz estaría feliz». En ese momento, una voz infantil sonó desde el fondo del taller. «Papá». Era Luz, que venía con un cuaderno en la mano. Se acercó corriendo. «Señorita Dalia». El abrazo fue rápido, pero firme, y mientras Luz le decía que tenía dibujos nuevos para mostrarle, Dalia sintió que algo cambiaba. Ya no eran desconocidos que coincidieron en una lonchería. Estaban empezando a formar un lazo. Pero justo cuando Rafael iba a proponer un día para verse, un ruido fuerte retumbó desde la calle. Un choque de autos, frenazos, voces alteradas.
Rafael miró hacia la entrada, preocupado. «Espérame aquí un momento», dijo saliendo a paso rápido. Dalia, con el corazón acelerado, permaneció junto a Luz, que apretaba su mano. No sabía qué estaba pasando, pero presentía que ese ruido traería algo inesperado. El bullicio de la calle creció de pronto. Claxones impacientes, pasos corriendo, murmullos que se convertían en gritos. Dalia, con el oído alerta, distinguió la voz de Rafael hablando con tono firme. No podía ver la escena, pero por el olor a gasolina y el ruido metálico, dedujo que el accidente no había sido leve. Luz apretó su mano con fuerza. «Parece que chocaron dos coches, señorita Dalia», susurró, como si no quisiera asustarla. Ella le acarició la cabeza. «Tu papá sabe lo que hace, no te preocupes». Un par de minutos después, Rafael regresó, respirando un poco agitado. «Todo bien», dijo, intentando restarle importancia. «Fue un golpe fuerte, pero nadie salió herido. Ya llegó la patrulla». Pero su voz tenía un matiz distinto, como si algo se le hubiera quedado en la mente. «¿Quiere que vayamos a otro lugar? Aquí afuera hay demasiado ruido», propuso Dalia. Rafael dudó un instante mirando el reloj. «Tengo que terminar un par de cosas en el taller. Pero ¿qué le parece si después vamos a la plaza? Luz puede llevar sus dibujos y así nos sentamos a conversar». Acordaron encontrarse allí en 2 horas. Dalia aceptó, aunque por dentro temía que, como tantas veces en su vida, la promesa se esfumara. Sin embargo, había algo en Rafael que le inspiraba confianza. Cuando Dalia llegó a la plaza, el aire olía a elotes asados y a helado de vainilla. El canto de un organillero llenaba el ambiente con una melodía melancólica, y el sonido de las palomas batiendo alas le recordaba a los patios de su infancia. Se sentó en una banca de hierro, tocando con los dedos los relieves fríos del respaldo. No pasó mucho antes de que escuchara el inconfundible paso de Rafael, acompasado, firme, seguido del brinco ligero de Luz. «Señorita Dalia», exclamó la niña, y le puso algo en las manos, un cuaderno. «Son mis dibujos, no puede verlos, pero yo se los puedo contar». Abrió el cuaderno y empezó a describir. «Aquí está usted con su vestido azul. Bueno, yo me lo imaginé azul. Y su bastón. Aquí estamos los 3 comiendo pastel. Y aquí dibujé una casa con flores en la ventana». Dalia sonrió, sintiendo que esas imágenes, aunque no pudiera verlas, estaban pintadas en su corazón. Rafael se sentó a su lado, dejando una distancia justa, como siempre. «Me alegra que haya venido. Luz ha estado hablando de usted desde ayer. Yo también he pensado en ustedes», confesó Dalia. «Hace mucho que no sentía esto». «¿Esto?», preguntó él. «Presencia. Conversaciones que no se sienten apuradas». Rafael guardó silencio, y por un momento solo se escuchó el murmullo de la plaza. Luego, en un tono más bajo, dijo: «Luz y yo sabemos lo que es estar un poco fuera de todo. No siempre es malo, pero cuando aparece alguien que se sienta a tu lado sin prisa, uno lo recuerda». Dalia tragó saliva, sintiendo que esas palabras tocaban un rincón de su alma que había permanecido cerrado. Quiso preguntarle más sobre su vida, pero Rafael se adelantó. «Perdón, le voy a decir algo que quizá es muy directo. Usted parece alguien que necesita menos soledad de la que cree». La frase se quedó suspendida en el aire, como una campana que tarda en apagarse. Dalia no respondió de inmediato. Se limitó a sonreír, apretando con suavidad el cuaderno de Luz. Fue entonces cuando escucharon pasos apresurados y una voz llamando. «Rafa». Era un joven del taller, con tono urgente. «Es tu hermano. Lo están buscando. Tu mamá se puso muy mal, la llevaron al hospital». Rafael se levantó de golpe. Luz lo miró con ojos asustados. «Dalia, perdón. Tengo que irme ya». Ella asintió, sintiendo una punzada en el pecho, no solo por la preocupación, sino por el temor de que esta fuera la última vez que lo viera. Mientras él se alejaba con Luz de la mano, el aroma a elotes y la música del organillero quedaron flotando, pero el banco a su lado se sintió más vacío que nunca. El banco frío bajo sus manos parecía más áspero después de que Rafael y Luz se fueron. Dalia permaneció allí unos minutos, escuchando el ir y venir de la gente, intentando adivinar si el eco de sus pasos se perdería para siempre.
No sabía mucho de él, apenas fragmentos, un taller mecánico, una niña de sonrisa clara, una forma de hablar que parecía acariciar las palabras. Y ahora, de golpe, esa noticia sobre su madre enferma la había dejado inquieta. Esa noche en su casa, el silencio volvió a caer, pero ya no era el mismo. Antes, la soledad le pesaba como un abrigo viejo. Ahora sentía un hueco distinto, como si algo estuviera incompleto. Se sorprendió a sí misma preguntándose si Luz estaría preocupada, si Rafael habría llegado a tiempo al hospital. Tomó el teléfono pensando que no tenía manera de saberlo, ni número, ni dirección exacta, solo la referencia del taller. Dudó un momento, y luego decidió, iría al día siguiente a preguntar. A la mañana siguiente, el cielo estaba gris y el aire olía a humedad. El camino hasta la Doctores se sintió más largo que antes. Al llegar al taller, el ruido metálico habitual estaba ausente. Un hombre barría la entrada. «Buenos días», dijo Dalia. «Busco a Rafael». El hombre se detuvo. «Ah, está en el hospital con su mamá. Anoche fue un susto fuerte, pero parece que va mejorando». «¿En qué hospital está?» «En el General, aquí cerca, pero no sé si pueda recibir visitas». Dalia agradeció y caminó hacia allí. El hospital tenía ese olor inconfundible a desinfectante y a café recalentado. El murmullo de voces y pasos apresurados llenaba el pasillo. Preguntó en recepción y tras una breve espera, una enfermera la llevó a la sala de espera familiar. Rafael estaba allí, con los codos apoyados en las rodillas, la cabeza baja. Luz dormía recostada sobre su pierna, con una chamarra cubriéndola. Al escuchar los pasos, él levantó la vista, sorprendido. «Dalia, ¿cómo supo?» «Fui al taller. Quería saber si estaban bien». Rafael asintió con una gratitud silenciosa. «Mi mamá tuvo una crisis respiratoria, pero ya está estable. Ahora está descansando». Dalia se sentó a su lado. Por un momento, ninguno habló. Solo se escuchaba la respiración tranquila de Luz y el pitido distante de alguna máquina. Luego, Rafael dijo, «Gracias por venir. No todos se toman la molestia. Cuando alguien importa, uno encuentra la forma», respondió ella, sin pensarlo demasiado. Fue una frase sencilla, pero para Rafael pareció tener un peso especial. Se quedó mirándola, o más bien, acompañándola en el silencio, como quien reconoce algo que llevaba tiempo buscando. Un par de horas después, un médico salió a darles buenas noticias. La madre de Rafael podría irse en 2 días, si todo seguía bien. Luz despertó, y al sentir la mano de Dalia, le sonrió somnolienta. «Sabía que vendría», dijo con voz baja. Ese instante fue como una chispa en medio de la incertidumbre, una pequeña victoria en un día largo. Al salir del hospital, Rafael le propuso a Dalia caminar hasta la plaza. «Necesito aire», explicó. El cielo empezaba a despejarse y un aroma a pan dulce recién horneado llegó desde una panadería cercana. En la banca de siempre, Rafael la miró y dijo, «¿Sabe? Mi mamá siempre me decía que la gente se conoce de verdad en los momentos difíciles. Y creo que ahora la conozco un poco más, Dalia». Ella sonrió. «Espero que le guste lo que ve». «Lo que siento», corrigió él, «sí me gusta». Dalia sintió que el pecho se le llenaba de calor. Era una sensación distinta a todo lo que había vivido con otras personas. No había prisa, no había máscaras, solo 2 vidas cruzándose con naturalidad. Pero mientras conversaban, no pudo evitar pensar en algo. Su padre no sabía nada de Rafael ni de Luz, y probablemente no aprobaría que pasara tiempo en la Doctores. Sabía que pronto tendría que enfrentarse a esa conversación, y que no sería fácil. El aroma del pan dulce quedó flotando mientras el sol se filtraba entre las hojas y Dalia comprendió que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Los días siguientes, Dalia fue al hospital cada tarde. Llevaba pequeñas cosas, una bolsa de pan dulce, un termo con café, un par de cuentos para leerle a Luz mientras Rafael visitaba a su madre. En ese tiempo, las conversaciones con él se hicieron más hondas, pero también más silenciosas. Podían pasar minutos sin hablar, y aún así sentir que estaban acompañados. Cuando la madre de Rafael fue dada de alta,
Dalia estuvo allí para despedirla en la puerta. La mujer, de voz suave y manos frágiles, le dijo: «Gracias por cuidar de mis hijos estos días, mija. No todos lo harían». Dalia sintió un nudo en la garganta. Pocas veces alguien la había llamado mija con tanta naturalidad. Esa tarde, Rafael insistió en acompañarla hasta su casa. El taxi los dejó frente a la mansión en Lomas, y Dalia notó cómo el silencio de Rafael se volvía más pesado al ver las rejas altas y el jardín perfecto. «Aquí vive usted», murmuró sin juicio, pero con cierto asombro. Ella asintió. «Aquí, y a veces, en soledad». Antes de que pudiera despedirse, una voz masculina resonó desde la puerta. «Dalia, ¿de dónde vienes?». Era su padre, Héctor, con ese tono que no preguntaba, sino exigía. Llevaba traje, el celular en la mano y la mirada fría. «¿Quién es este hombre?», continuó, como si Rafael no estuviera presente. «Este hombre», respondió Dalia con calma, «es un amigo que me acompañó cuando usted no estaba». El silencio fue tenso. Rafael, incómodo, intentó despedirse, pero Dalia lo detuvo con un gesto. «Papá, él y su hija estuvieron conmigo en mi cumpleaños. Usted no». Héctor frunció el ceño, sorprendido. No era habitual que Dalia le hablara así. La tensión creció, y por un momento pensó que él respondería con dureza. Pero Héctor solo dijo: «¿Podrías avisar dónde estás? Es peligroso andar sola». «No estaba sola», respondió ella, con un hilo de orgullo que no intentó ocultar. Rafael la miró un instante, como reconociendo su fuerza, y se despidió con un apretón de mano. «Hasta pronto, Dalia». En los días que siguieron, Dalia y Rafael se vieron con más frecuencia. Caminaban por la plaza, tomaban café en la lonchería, escuchaban a Luz leer cuentos. Poco a poco, el aroma del chocolate tibio, ese que había marcado su primer encuentro, se convirtió en un símbolo entre ellos. Cada vez que lo olía, Dalia recordaba que ese fue el día en que dejó de aceptar la soledad como destino. Un domingo, al terminar la misa en la parroquia de la Doctores, Rafael la invitó a su casa. No era grande, pero estaba llena de fotos y risas. Luz le enseñó su habitación, sus libros y una pequeña maceta con flores que cuidaba como un tesoro. Dalia se sintió extrañamente en paz, como si ese lugar le ofreciera un calor que ninguna mansión había podido darle. Mientras tomaban café en la cocina, Rafael le dijo: «No sé qué piense su papá de todo esto, pero yo sí sé lo que pienso, y es que desde que la conocimos, la vida se siente más completa». Dalia sonrió, y tras un breve silencio respondió: «No puedo prometerle que las cosas serán fáciles, pero sí puedo prometerle que no quiero volver a celebrar un cumpleaños sola». Un año después, la lonchería volvió a verlos juntos, en la misma mesa del rincón. Sobre el plato había un pastel pequeño de chocolate, con una vela blanca. Luz, más alta y con la voz un poco cambiada, se encargó de encenderla. Rafael la miró y dijo: «Pida un deseo, señorita Dalia». Ella sonrió, recordando aquel primer día. «Creo que ya se cumplió». Sopló la vela, sintiendo el calor en la mejilla y el eco de las risas a su alrededor. Y en ese instante, supo que no solo había cambiado su vida, sino que había encontrado un lugar y unas personas donde la presencia era verdadera y el cariño no se compraba. El aroma del chocolate tibio volvió a envolverla, como un abrazo que nunca más pensaba soltar. Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.